Bien. ¿Alguien estuvo la semana pasada y recuerda de lo que estuvimos compartiendo? No voy a hacer pruebas. No, tranquilos, no pasa nada. La semana pasada estuvimos hablando acerca de un conflicto. Y este conflicto estaba, ¿cierto?, en la iglesia que estaba en Roma. Básicamente ellos tenían un conflicto. Y en un momento, de hecho, en una parte, digamos, de la prédica, de la reflexión, había un título que decía entre carnes y verduras, ¿no? Porque en realidad el conflicto tenía mucho que ver con cómo estaban ellos viviendo, ¿cierto? Judíos y gentiles, judíos y no judíos, ¿cierto? En un contexto en el que decían, no, sí, todos tenemos que evitar comer ciertas cosas que nos podrían dañar. Y otros decían, sí, por eso nosotros solamente comemos vegetales y verduras. Y había un tremendo conflicto por eso, ¿cierto? Ahora, no voy a volver a predicar de eso, pero sí recordarles esto, ¿por qué? Porque el conflicto en medio de la iglesia, el conflicto de pronto de lo que significa aprender a ser iglesia, es parte justamente de la naturaleza de una organización como una iglesia, ¿sí? El quehacer de lo cotidiano. Entonces, en vista de esto, hoy día quiero compartir con ustedes algo que pasó, ¿sí?, según el libro y el registro del libro de los Hechos, ¿cierto?, que pasó justamente con la iglesia primitiva. Pasamos de un relato en el libro de Romanos y avanzamos un libro más, curiosamente, ¿cierto?, vamos a hablar de Hechos hoy día. Denme un segundo y estoy. Ahí está. Lucas escribe el Evangelio de Lucas, ¿cierto? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, según como está en la Biblia que nosotros tenemos, ese Evangelio, ¿cierto?, que está puesto ahí en tercer lugar en nuestra Biblia, a pesar de que no fue escrito en ese orden, pero está ahí, ¿cierto? Lo escribe Lucas, y Lucas también escribe el libro de Hechos, ¿cierto? Este evangelista, este autor, ¿cierto?, este escritor, podemos decir que autoría de él es el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Y el libro de Hechos relata algo que de pronto nosotros pasamos por alto muchas veces, y es literal la expansión del Evangelio. El Evangelio se expande de una forma impresionante. De hecho, quizás cerca de un año atrás hablábamos de una serie, tuvimos una serie, no sé, Felipe, si te acuerdas, la serie que hablaba de lo incontrolable, lo incontenible que era el Evangelio, ¿cierto? Esta lógica de predicar, ir de lugar en lugar, ocurrían milagros, pasaban cosas impresionantes, ¿cierto? Y eso estoy hablando de los primeros años del Evangelio. Crecía también ¿en qué? En los seguidores de Jesús. Aquellos que seguían a Jesús comenzaban a crecer, pero no tan solo en número, sino que también en experiencias, en vivencias. En otras palabras, lo que crecía era la comunidad. Ahora, en el libro de los Hechos, no pretendo hacer un resumen, pero hay algunas cosas que sí son relevantes para lo que les comparto. En el libro de los Hechos también tenemos una historia, un relato, en realidad, que es súper impresionante, que es el relato de Pentecostés, por ejemplo. ¿Les suena? ¿Alguno lo ha escuchado? Pentecostés, ¿cierto? Cuando desciende, ¿cierto?, la presencia del Espíritu Santo sobre personas que eran de distintas partes del mundo, ¿cierto?, o de distintas partes del mundo conocido, ¿cierto? Y viene y ellos, ¿cierto?, dice que tenían lenguas como de fuego, ¿cierto? Y vivieron de pronto, experimentaron de pronto la venida del Espíritu Santo a sus vidas, y obviamente empieza, ¿cierto?, un movimiento sin precedentes en la historia. Pero es impresionante esto, que a diferencia de lo que muchos creían, esta presencia del Espíritu Santo no viene solamente sobre los judíos, ¿cierto?, sino que viene también sobre los gentiles. ¿Y a quién le llamamos gentiles? A todo aquel que no era judío, como para no entrar en mayor detalle, ¿cierto? Todo aquel que no era judío era considerado por los propios judíos como un gentil, como alguien que no necesariamente, ¿cierto?, merecía de pronto la oportunidad, la gracia, la bendición de ser reconocidos y amados hijos de Dios. Pero curiosamente el Espíritu Santo desciende, ¿cierto?, sin discriminar si este de acá era judío y el otro era griego y el otro era de otro lugar, ¿cierto? El Espíritu Santo viene sobre todas las personas.
Ahora, esto significó para la iglesia, para las comunidades de cristianos, aprender a convivir. Literalmente, aprender a convivir en medio de culturas, de costumbres, de pensamientos muy distintos. Ahora, ¿por qué? Me voy a ubicar un poquito acá para que todos vean por qué se titula Milagros. Y quiero decirlo así. Muchas veces en la vida, ¿quién de acá, por ejemplo, pregunto, no ha orado diciendo, Señor, comillas, abro comillas, Señor, no te pido muchas cosas, pero esto te voy a pedir, por favor, obra, haz un milagro en esto? Y de pronto podría ser que ores siempre, o tal vez no tan frecuentemente, pero ocurre algo puntual y tú dices, Señor, obra en un milagro en esto. Oh, Señor, por favor, esto solamente lo puedes hacer tú, no lo puede hacer nadie más que tú, esto está en tus manos. Yo hice todo lo humanamente posible y ya no hay más que pueda hacer, solamente necesito un milagro. De pronto, si me diera el tiempo y tuviéramos la oportunidad, hago una breve encuesta acá y tal vez más del 90% levanta la mano y dice, sí, en realidad yo en algún momento de mi vida me he encontrado en una circunstancia en la que he dicho, Señor, necesito un milagro. Y desde ahí la idea de milagro que cada uno de nosotros tiene es relevante, porque podríamos entender milagro de distintas formas. Podríamos pedir distintos tipos de milagros. Podríamos estar pensando en milagros, incluso que pudieran estar un tantito lejos de lo que el Señor quiere. Oh, qué fuerte eso. Pero podría ser. Qué difícil es pedir y qué difícil es presentarse delante del Señor y decir, Señor, espero un milagro y el milagro es este. Espero que hagas esto. Bueno, en la vida del cristiano y en la vida en general, pedir por milagros no es como tan, no es tan dicho, no es tan explícito. Cuando yo me encuentro con, no sé, pues, Patito, te voy a ocupar de ejemplo, si yo me encuentro contigo, no te voy a saludar y te voy a decir, buena, ¿cómo estás? Bien, bien, y tú me preguntas cómo estás, bien, aquí acabo de pedir por un milagro. No, no es como tan común, ¿cierto? El milagro es algo que se reserva a la intimidad, ¿cierto? Yo no voy a andar vociferando, sí, acabo de pedir un milagro, es algo íntimo, ¿cierto? Ahora, el conflicto es que muchas veces el milagro son cambios de mentalidad y cambios de rumbo en uno. Entonces, parto con una pregunta. ¿Estás dispuesto a que el Señor obre en un milagro en tu vida? Porque muchas veces el milagro es un trabajo, sanidad. El milagro muchas veces es que salgan los trámites para cierta cosa, cierta actividad que necesito hacer. Y de pronto el milagro podría estar afuera. Pero pregunto, ¿estás dispuesto a que el Señor obre en lo interno? ¿En un milagro? Hay una interferencia. Bueno, el Señor puede obrar internamente en cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a eso? La iglesia primitiva tuvo, sin duda, pero sin duda, y ustedes lo pueden buscar, pueden leer, cambios de rumbo. Personas que, como por ejemplo, ¿quién? Saulo. Saulo de Tarso. Un ejemplo muy concreto. Saulo iba por un camino, se enfrenta, ¿cierto? Y se encuentra, dice el relato, ¿cierto? A esta luz, a este destello que le habla y entendemos que es el Señor el que le habla, lo enfrenta y en ese momento la vida de Saulo deja de ser Saulo con todo lo que significaba, ¿cierto? En un sentido de sus objetivos, sus acciones, y se transforma en Pablo. Hay asesinatos. Qué fuerte. Hay asesinatos. Recordemos a Esteban, por nombrar uno, mencionado muchas veces como el primer mártir. Hay milagros. Gente que estaba muerta es resucitada. Gente que era paralítica camina. Hay encarcelamientos, persecución, pero sin duda, en medio del contexto del libro de Hechos, hay un movimiento de la presencia del Señor que, insisto, es sin precedentes. Quiero compartir un primer punto con ustedes. Y bueno, voy a centrar este tiempo, ¿cierto?, en el libro de Hechos, capítulo 10, en general.
Hechos 10. Si alguno quiere buscarlo, voy a leer en este caso en una versión que es la traducción en lenguaje actual. Si alguno quiere buscarlo. Acompáñenme a leer Hechos, el libro de Hechos, capítulo 10, del 1 al 8. He titulado este punto La obra continua de Dios. Fíjense. En la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Este hombre era capitán de un grupo de 100 soldados romanos, al que se conocía como regimiento italiano. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Fíjense en esos detalles, por favor, no los dejen de ver. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Hasta ahí, ¿cierto? Van siguiendo las características de Cornelio o características de lo que él hacía, ¿cierto? Un día, a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía que un ángel de Dios llegaba a donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Cornelio sintió miedo. Pero miró fijamente al ángel y le respondió: ¿qué deseas, mi señor? El ángel le dijo: Dios ha escuchado, fíjense, tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. Envía ahora mismo 2 hombres al puerto de Jope, diles que busquen allí a un hombre llamado Pedro que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar. Tan pronto como el ángel se fue, Cornelio, obediente Cornelio entre paréntesis, llamó a 2 de sus siervos, llamó también a un soldado de su confianza, nótese, que amaba a Dios, y luego de contarles todo lo que había pasado, les envió a Jope. La historia de este sermón parte con alguien que, como dato, no es judío. Cornelio no era judío. Y parte con, de pronto, un, comillas, representante de los gentiles que tal vez había entendido algo que muchos judíos no habían entendido. La historia de este relato parte con un Cornelio que, siendo parte de los romanos y estando a cargo de muchos 100 soldados, hacía cosas que eran muy particulares para la época. ¿Qué hacía? Oraba, amaba a Dios, compartía con los judíos que de pronto estaban en necesidad. O sea, en otras palabras, Cornelio podríamos decir que era una buena persona, ¿no? Alguien hoy día quisiera ser amigo de Cornelio, ¿no? Yo sí. De pronto yo quisiera estar cerca de Cornelio, porque Cornelio es una persona que no tan solo probablemente me podría ayudar si yo necesitara ayuda en algún momento, sino que también Cornelio es de esas personas que uno dice: oye, qué bueno es Cornelio. Oye, Cornelio es amable. Cornelio es temeroso de Dios. Cornelio busca a Dios con todo su corazón. Dejemos por un ratito esa historia en pausa y acompáñenme a lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño retroceso en algo, pero con un sentido. Lucas escribe y menciona que Pedro predicaba y compartía el evangelio. ¿Y qué pasaba con la gente? La gente creía. Muchos de ellos se convertían al cristianismo. O sea, en otras palabras, cuando Pedro iba y hablaba, la gente terminaba acercándose a Dios por la predicación de Pedro. Pedro, de hecho, venía de un tiempo en el que habían pasado o había sido él protagonista de varios milagros. Milagros, aquí aparece la palabra milagros. Sanidades sobrenaturales, liberaciones, etc. De hecho, hay 2 en particular que les voy a contar muy brevemente, que están en el capítulo previo.
Si ustedes van al capítulo 9 de Hechos, se van a encontrar con la sanidad de Eneas y Tabita, o Dorcas también, ¿cierto? ¿Cómo se traduce? Pasa que Eneas estaba paralítico por más de 8 años. Llega Pedro, por si acaso estoy haciendo un resumen, llega Pedro, ora por él, y adivinen qué pasa con Eneas. Camina. O sea, por favor, presten atención a lo que les digo. ¿En qué sentido? Pedro, el apóstol Pedro, era parte de una obra de Dios literalmente milagrosa. Pedro oraba por la persona que estaba paralítica por 8 años. Esa persona se paraba y caminaba. Tabita, una mujer que era parte de pronto del pueblo, ¿cierto? De la iglesia, que era muy buena. En un momento el relato bíblico en el capítulo 9 dice que se enferma y muere. La iglesia, fíjense esto, que a mí cuando lo estudiaba me emocionaba, porque la iglesia se entera de que Pedro andaba dando vueltas alrededor, y ¿saben qué hace la iglesia? Si ustedes van al capítulo 9, verso 36 en adelante aproximadamente, está la historia. La iglesia lleva mantas, lleva tejidos, lleva cosas que Tabita les había dado o comprado, ¿cierto?, para las viudas. Y las viudas, la gente con mayor, de pronto, necesidad de esa comunidad, va en busca de Pedro y le dice: Pedro, tienes que ir. Mira, esta mujer ha hecho esto por nosotros. Viudas en necesidad, por ejemplo, decían: esta mujer, cuando yo no tenía, me cubrió, me dio abrigo. Pedro va, escucha a estas personas que dan testimonio de la vida de Tabita, va a ese lugar y ¿qué pasa? Pedro sube, ¿cierto?, donde estaba Tabita, ora al Señor, le habla a la mujer que estaba sin vida y esa mujer cobra vida, se incorpora y la iglesia reconoce, primero que todo, la obra de Dios, pero también se llena de alegría porque Tabita vuelve. Pedro, insisto, Pedro, esta persona que yo le estoy contando, es Pedro antes del capítulo 10. Viviendo un montón de situaciones que hoy día cualquiera de nosotros que viera un milagro de ese tipo diría: wow. O sea, imagínense. Sin embargo, iglesia, en el capítulo 10, y ahora vuelvo al capítulo 10, nos encontramos con un milagro que era necesario para el avance del Evangelio. Un milagro que, según el plan de Dios, era necesario que ocurriera. En paralelo al mundo de Pedro, el que venía orando por la gente y se sanaba, el que venía orando por la gente y resucitaba, en paralelo a esa vida de Pedro, había alguien que también era parte del plan de Dios, y ese era Cornelio. Fíjense, por favor, que lo que estoy tratando de hacer es mostrarle a un Pedro que estaba viviendo así como, wow, milagro tras milagro, alguien podría decir victoria tras victoria, y por otra parte, ¿cierto?, un Cornelio que estaba también viviendo algo que evidentemente también era obra de Dios. Solo que pasa algo. Aparentemente Cornelio había entendido algo que Pedro todavía no entendía. Y es de eso es lo que les quiero mostrar. Cornelio era alguien que había entendido lo importante de amar. Cornelio era alguien que había entendido que su posición de liderazgo en medio de la sociedad romana tenía que ser usada, ¿para qué? Para el beneficio de otros. Para hacer las cosas bien, diría alguien por ahí. O sea, en otras palabras, si hoy día tuviéramos que traer la historia de Cornelio a nuestra vida, pongámonos en aprieto un poco, ¿no? ¿A qué nos dedicamos? ¿Qué hacemos con nuestras vidas? Las típicas 44 horas aproximadamente de trabajo, de contrato, no sé, o que hemos, ¿cierto?, convenido con alguien.
¿qué hacemos con esas vidas, con esas horas de vida? Bueno, Cornelio estaba convencido de que ese tiempo de vida era un tiempo que él tenía que usar para beneficio de otros, y lo hacía. Cornelio había decidido obrar a favor de aquellos que no lo estaban pasando bien. Cornelio era alguien que había decidido amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Y de hecho, por eso es que este punto se llama la obra continua de Dios, porque Dios está obrando siempre, y Pedro es evidencia de eso, pero Cornelio también. Ahora, ¿por qué digo que aquí hay un milagro que falta? ¿Por qué digo que aquí hay algo que no está claro? Porque la vida de Cornelio choca directamente con Pedro. Y alguien podría decir, pero espérame, ¿no que los dos están trabajando para el mismo equipo? ¿No que Pedro es apóstol, cierto? Apóstol de Dios. Y no que no que Cornelio es también, cierto, alguien que ama, alguien que está dispuesto a orar en beneficio de otros. ¿Por qué ellos no son del mismo equipo? ¿Por qué ellos no comparten lo mismo? Bueno, ¿se acuerdan de la visión de Cornelio hace un ratito? Acompáñenme a ver de qué se trata eso. El segundo punto, por favor, dice el mundo de nuestras creencias, o en realidad los dogmas. El apóstol Pedro, a punto de experimentar un shock de realidad, queridos, a punto de experimentar un tremendo shock de realidad, de amor de Dios, de la presencia de Dios en otras personas. Solo faltaba algo, y ese era un milagro. Solo faltaba que Pedro entendiera que la obra de Dios también podía darse en alguien que no fuera judío. Ahora, acompáñenme a leer esto. Por favor, del verso 9 al 16 voy a leer, de Hechos 10. Dice, Pedro recibe un mensaje especial. Al día siguiente, continúo con el texto anterior, al día siguiente, mientras el soldado y los sirvientes se acercaban al puerto de Jope, Pedro subió a la azotea de la casa para orar. Era como mediodía. De pronto sintió hambre y quiso comer algo. Mientras le preparaban la comida, Pedro tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo como un gran manto, colgado de las 4 puntas. En el manto había toda clase de animales y hasta reptiles y aves. Pedro oyó la voz de Dios que le decía a Pedro, mata y come de estos animales. Pedro respondió, no, Señor, de ninguna manera. Nuestra ley, fíjense en esa frase, nuestra ley no nos permite comer carne de estos animales y yo jamás he comido nada que esté prohibido, dice Pedro. Dios le dijo, Pedro, si yo digo que puedes comer de estos animales, no digas tú que son malos. Esto ocurrió 3 veces. Luego Dios retiró el manto y lo subió al cielo. Mientras tanto, Pedro se quedó admirado, pensando, ¿cierto?, en el significado de esta visión. Voy a leer 2 versículos más. En eso, los hombres que Cornelio, ahí se juntan las historias, ¿vieron? Que Cornelio había enviado, llegaron a la casa de Simón, donde estaba Pedro, ¿cierto? Y le preguntaron, ¿es aquí donde vive un hombre llamado Pedro? Pedro seguía pensando en lo que había visto, pero el Espíritu del Señor le dijo, mira, unos hombres te buscan, baja y vete con ellos. No te preocupes porque yo los he enviado. La historia continúa, Pedro baja, los recibe y estos hombres le cuentan, ¿qué cosa? La visión que Cornelio había tenido. Es Pedro, insisto, el apóstol, a punto de experimentar algo que iba a cambiar su vida. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Les pregunto, en el verso 9. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Verso 9, por ahí está. ¿Cómo? Estaba orando. Ya, por favor, ahora
tratemos de mirar nuestros corazones, nuestras vidas en esto también, vayamos haciendo nosotros mismos el ejercicio. Pedro estaba orando, Pedro no estaba haciendo cualquier cosa, ¿no? Pedro estaba orando. Y saben, este punto es digno de detenernos un momento, porque lo que va a experimentar Pedro en el relato que viene a continuación es literal un milagro, pero es un milagro que no podría pasar en realidad, o que tendría distintas formas de ocurrir, lo voy a decir así, si Pedro no estuviera buscando esa presencia de Dios. Si Pedro no estuviera disponiendo el corazón, ¿a qué? A que sea Dios quien obre. Y esto es fuerte porque muchas veces buscamos que Dios obre en nosotros, pero tenemos como la lógica de acercarnos cuando es necesario solamente. Podríamos nosotros estar experimentando en la vida un montón de situaciones bien complejas, por cierto, bien difíciles, y de pronto decir, Señor, obra. Y saben, disculpen por lo fuerte de pronto, pero pedir a Dios desconociendo a Dios. En otras palabras, casi como un ajeno a Dios. Muchas veces podríamos estar en medio de una dificultad, en medio de un problema, buscar socorro en Dios, y el Señor obviamente nos va a mirar con misericordia, su palabra así lo muestra. Pero hay una diferencia entre aquel que conoce a Dios y aquel que en realidad va de visita de pronto a Dios. Y saben, siempre que hablo de esto recuerdo el Salmo. Ese hermoso Salmo que habla acerca de habitar al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y alguna persona lo ha dicho y casi en tono de broma, sí, y tal vez aguanta la broma, ¿cierto? No el que va de visita, sino que el que habita, dice esta persona que una vez escuché. Y tiene sentido su broma, ¿cierto? Porque lo que está pasando acá con Pedro es que Pedro literal está habitando, ¿cierto? ¿En qué? En la búsqueda de Dios. Y cuando Pedro vive o recibe esta visión tan dura, tan compleja, que choca con justamente sus creencias, choca con lo que Pedro está acostumbrado a vivir. No, yo no voy a comer de esto. ¿Cómo se te ocurre? Le dijo a Dios, yo jamás he comido carnes inmundas. Jamás he comido un reptil, jamás he comido un cerdo, jamás he comido algo que la ley no me permite. Y esa voz le dice, no llames inmundo, en otra versión, aquello que yo he purificado, aquello que yo te estoy dando. Pero la creencia de Pedro lo alejaba de esto. El corazón duro de Pedro lo alejaba de esto. Estar Pedro convencido de que él estaba en la razón y de ahí no me mueven, lo alejaba de esto. Ahora Pedro tenía algo a su favor, un beneficio, de pronto una consecuencia muy positiva. ¿Cuál? Pedro estaba orando. Y cuando tú oras y cuando tú dispones tu corazón a buscar del Señor, hay una probabilidad de que el Señor convenza tu vida de lo que estás haciendo no está bien. Hay una probabilidad de que el Señor hable a tu corazón en el momento que tú lo necesitas oportuno. A tiempo y fuera de tiempo también podemos hablarnos unos con otros, compartir de la palabra del Señor y decir, hermano, hermana, ¿sabes? Tal vez esto que estás pasando es por esta decisión, es por esta conducta, es porque te he escuchado hablando así, pensando así. ¿No será que el Señor quiere hacer algo también contigo, en ti? Lo más probable es que si tú estás lejos, recibes a alguien que te habla de esa forma, aunque sea con el mayor amor del mundo, y tú vas a decir, espera, no, aléjate. Yo nunca he comido, nunca he hecho esto, nunca, ¿sí? Pero si de pronto tú estás buscando al Señor, si de pronto tú estás orando y diciendo, Padre, obra en mí porque te necesito, obra en mí porque necesito de tu presencia, necesito que continúes transformando mi corazón porque hay tanto que todavía necesito aprender, saber, avanzar, crecer. No olviden que la iglesia primitiva estaba en medio de un proceso de aprender a seguir las enseñanzas de Jesús, algo que no es distinto a ti y a mí hoy día. La iglesia primitiva se caracterizaba por estar muy abierta de pronto a seguir a Cristo. ¿Cómo estás tú hoy día? ¿Crees que sabes todo ya? ¿Crees que ya está?
¿Ya? ¿Listo? O de pronto hay algo que tienes que aprender. Yo, por favor, mucho. Hay algo que tenemos que aprender. Y Pedro estaba en el lugar donde debía estar. Pedro estaba buscando la presencia del Señor porque en ese momento su corazón se mostraba como una tierra fértil. ¿Para qué? Para obedecer y para entender que en realidad no es como Él diga, sino es como Dios dice. Y en el rol tremendo que tenía Pedro en ese momento, él necesitaba esto. El libro de Santiago, por ejemplo, dice que hay que pedir a Dios sabiduría. ¿La estamos pidiendo? O sea, lo digo, amadas, amados, porque busco generar un clic en ustedes que haga, ¿qué cosa? Que dé la oportunidad a que de pronto hoy día exista un cambio también en ustedes, en mí. El versículo 14, repito, nuestra ley no nos permite. Pedro aún estaba creyendo que lo que él sabía, que lo que él pensaba, que lo que él había decidido seguir en algún momento era todo. No había más. Es la ley y nada más. Ahora, al finalizar esta reflexión con el último punto, permítanme compartir lo que pasa. No sé si ustedes están metidos como yo en lo que pasa entre la historia de Cornelio y Pedro, pero acompáñenme a ver qué ocurre. Lo que vemos en este tercer punto de esta reflexión es que ocurre realmente el milagro. Les estoy haciendo un spoiler, como diría alguien por ahí. Pero ocurre un milagro. Y el milagro está aquí en el título. El milagro ocurre porque hay una disposición al cambio. El milagro ocurre porque algo pasa con Pedro que no había ocurrido. Algo ocurre en el corazón de este hombre, de este hijo de Dios, que no había pasado. Permítanme leer un trozo de pronto un poco más extenso, desde el 24 en adelante. Pero acompáñenme, la historia a mí al menos me apasiona. Espero que a ustedes también les guste escucharla. Acompáñenme. Dice, Pedro habla en la casa de Cornelio. Un día después llegaron a Cesarea. Cornelio estaba esperándolos. Imagínense por favor a Cornelio estos días de ansiedad. ¿Quién es ansioso acá? Ya, no. Presente. Imagínense a Cornelio esperando a que hayan ido los enviados, que hayan encontrado a Pedro y después saber si es que Pedro iba a tomar el desafío de ir a la casa de él. Unos días después, dice la palabra del Señor, Cornelio estaba esperándolos. Y ese esperándolo yo lo leo así, Cornelio estaba ansioso. No sé, al menos yo lo entiendo así, no sé ustedes. Pero bueno, junto con sus, miren, familiares. Ya no estamos hablando solo de Cornelio y los soldados. Estamos hablando de Cornelio, de los familiares, y fíjense, un grupo de sus mejores amigos. O sea, Cornelio estaba haciendo el trabajo, pero de una manera hermosa. O sea, Pedro no se esperaba encontrar con alguien como Cornelio. Y Cornelio era, como dirían los chiquillos que escucho de repente en el colegio, lo más de lo más. Sí, Cornelio era, pero genial. Cuando Pedro estuvo frente a la casa, Cornelio salió a recibirlo. Y con mucho respeto, se arrodilló delante de él. Se arrodilló delante de él. Pedro le dijo, levántate, Cornelio, pues como tú, no soy más que un hombre común y corriente. Luego se pusieron a conversar y entraron juntos a la casa. Allí Pedro encontró a la gente que se había reunido para recibirlo y les dijo, ustedes saben o ustedes deben saber que a nosotros, fíjense en este detalle tremendo, Pedro ahí, cierto, estoico, parado frente a ellos, probablemente diciendo, ustedes deben saber, les digo antes que cualquier cosa, los judíos, para nosotros los judíos, la ley no nos permite visitar
a personas de otras razas, ni estar con ellos. Pero Dios, aquí se evidencia el milagro. Pero Dios me ha mostrado que yo no debo rechazar a nadie. Por eso he aceptado venir a esta casa. Díganme, ¿para qué me han hecho venir? Cornelio le respondió: hace 4 días, como a las 3 de la tarde, yo estaba en mi casa orando. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Orando, estaba buscando del Señor, estaba buscando del Señor. De pronto se me apareció un hombre con ropa muy brillante y me dijo, perdón, me emociono, pero me emociono porque esta persona que está acá, disculpen que haga una pausa, porque esta persona que está acá era la que Pedro menos se imaginaba que estaba haciendo parte de la obra de Dios. Esta persona que estaba acá era como, o sea, ni siquiera estaba en el radar de las posibilidades más lejanas de Pedro. Y Cornelio estaba orando. Cornelio estaba buscando al Señor. Y esta persona le dijo: Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones y ha tomado en cuenta todo lo que has hecho para ayudar a los pobres. Envía a Jope unos mensajeros para que busquen a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar. Enseguida envié a mis mensajeros y tú has aceptado muy amablemente mi invitación. Todos estamos aquí listos para oír lo que Dios te ha ordenado que nos digas. Y estamos seguros de que Él nos está viendo en este momento. De pronto la pregunta es cliché, perdón, pero ¿cuántos Cornelios creen ustedes que hay fuera de este lugar en exactamente las mismas circunstancias? Muchas veces decimos: uy, a esta persona le falta ser cristiano para estar listo. Muchas veces decimos: uy, mira, esta persona es tan buena. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado esa frase, por favor? Uy, sí, yo conozco una persona que es tan buena, le falta solo ser cristiano. ¿Quién eres tú o quién soy yo para cuestionar la obra de Dios en la vida de otro? Siendo que lo único que nos corresponde es ir y compartir el amor de Cristo a aquellos que no lo han escuchado aún. Por eso la transformación y el milagro que está ocurriendo ante nuestros ojos en este momento es el milagro de una vida que creía que estaba todo bien, que ya no había más que hacer, que ya como de pronto, como seguidor de Jesús, había llegado a un punto en el que había entendido capaz todo, porque él cuidaba la ley, no hacía algo que estaba en contra de la ley, pero había algo que faltaba que Pedro entendiera. Sigue el texto en el verso 36 y dice: este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús el Mesías y Señor, que manda sobre todos, para que por medio de él todos vivan en paz con Dios. Pedro, permítame regresar, en el verso 34 dice: entonces Pedro comenzó a decirles: ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que lo obedecen y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno, sin importar de qué país sean. ¿Se dan cuenta? En el verso 34, 35 y tal vez en el 36, Pedro evidencia la obra de Dios. Ahora comprendo, se produjo el milagro. ¿Saben, iglesia? Llevamos 5 años y poco como una comunidad que nace ¿cómo? Nace a través de un reel, perdón, de de Instagram, se me olvida, ayúdenme,
reunión, un vivo, ¿cierto? De Instagram. Ay, perdón, es que mi edad ya no me permite recordar eso. Un vivo de Instagram hace 5 años y poco atrás, ¿cierto? Después, por Zoom. Después, una vez nos juntamos cerca de Nueva Imperial en un restaurante con mascarilla. En esa ocasión, hace 4 años y algo, ¿cierto? Decíamos, la típica, voy a recordar la talla que siempre tiramos, pero decíamos, oye, yo pensé que eras más alto. Oye, yo pensé que eras más bajita y no, era, ¿cierto? Y está, uy, ¿por qué? Porque estábamos en pandemia, entonces, obvio, ¿cierto? Por eso es que fue así. Después de eso, ¿cierto? Llegamos a las casas de los chiquillos, Hernán, Cami, y ahí estuvimos. Después, la sede acá. 5 años no es tan poco tiempo, pero de pronto no hay mucho que contar en ese sentido. Pero sí hay algo que decir. ¿Cuál es nuestro potencial? Y el potencial de esta comunidad está en la vida de cada uno de nosotros, en tanto decidamos que el Señor haga el milagro en mí, en ti y en mí. Porque el Señor, si el Señor obra en tu vida, si el Señor transforma tu corazón y hace este milagro en tu vida, lo más probable es que tú no tengas ningún impedimento para ir a otros, ¿a qué? A hacer lo mismo que hizo Pedro y decir, este es el mismo mensaje que Dios enseñó a los israelitas por medio de Jesús, el Mesías y Señor que manda sobre todos para que por medio de Él todos vivan en paz con Dios. Te pregunto, ¿compartes esto? ¿Vas donde otros y dices, sí, yo quiero que tú vivas en paz con Dios? ¿Hablas de esa transformación que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Haces esto? Y te dejo esta pregunta no para incomodarte con una mala intención, sino para decirte, hay un potencial en este grupo de personas que se llama iglesia, y en particular en esta iglesia, que depende de la voluntad de pronto de cada uno de nosotros en tanto estemos dispuestos a buscar al Señor, en tanto estemos dispuestos a recibir este tipo de milagros. Termino diciendo Hechos 11, 17, un capítulo más adelante, de las reflexiones que continúan de Pedro es, entonces pensé, Dios le ha dado a esta gente el mismo regalo que nos dio a nosotros los judíos, porque creímos en Jesús, el Mesías y Señor. Yo no soy más poderoso que Dios para ponerme en contra de lo que Él ha decidido hacer. Hechos 11, 17. La frase al final que les dejo, saben, Pedro estaba refugiando su vida en sus propias creencias, de pronto buscando milagros que a él se le ocurrían que podían existir. Y sí, sanaba, sin duda, resucitó a personas, el texto lo dice, sin duda, pero faltaba algo. Faltaba entender que él no es quien para determinar quién es digno de recibir amor de parte de Dios. Lo mismo nos pasa a nosotros. Por tanto, refugiar nuestras vidas en la búsqueda de milagros fuera de la obra de Dios nos lleva a errar en el blanco de la voluntad de Dios. Y esto es hermoso porque esta voluntad se desarrolla activamente alrededor y en medio de nuestra vida. Solo quiero decirles que busquemos del Señor este milagro. Todos nosotros, este milagro. Clamemos al Señor. Tal vez hoy, más rato, ahora, mañana. Pidan al Señor ser transformados. Pidan al Señor que Él continúe obrando. Pidan al Señor, pidamos juntos al Señor que Él continúe transformando nuestra vida a fin de que podamos recibir este tipo de milagros que se unen con su obra, que se unen con lo que Él está haciendo. Ahí donde usted está, no es muy difícil encontrar ese lugar. Fíjate dónde pasas la mayor cantidad de tiempo, fíjate con quién vives, piensa en lo que haces. Abre los ojos y mira a tu alrededor y di, ¿no estará Dios obrando acá también?
¿No será que esta gente necesita escuchar un poco de esta gracia, de esta misericordia? ¿No será que en lo que yo hago también estoy obrando, amando? Acompáñenme a orar. Oremos juntos. Bueno eres tú, Señor, siempre. Y damos gracias a ti, Señor, porque en este tiempo nos permites también reflexionar en esta forma, en esta tan especial manera, Señor, de trabajar en cada uno de nosotros, Señor. Claramente no pienso y no creemos que la misma historia de Pedro se va a replicar en nosotros, pero sí creo que eres tú obrando en cada uno de nosotros también, en este tiempo, en este momento, Señor. Ruego que tú, oh Señor, obres en los corazones de quienes estamos acá, de quienes hayamos escuchado también de esta reflexión, de quienes tengamos la oportunidad de leer tu palabra, Señor, y ser convencidos de que tu obra hoy es tan real y eficiente como hace unos milenios atrás. Y que en nuestro corazón también, oh Señor, es necesario entender que debemos buscar, que debemos acercarnos a ti y esperar recibir ese milagro. Guarda nuestros corazones, Señor, y permítenos también buscarte, insisto, como iglesia, de forma personal. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y no perder de vista lo que es realmente importante. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por todo. Oramos y lo hacemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.